de esta materia, ustedes están llevando una materia ya sea de potabilización de agua o de tratamiento de agua residual, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, profe. Cierto, profe. ¿Cuál están llevando? En mi caso es diseño de planta potabilizadora. Algo así. Sí. Ok, plantas potabilizadoras. Ajá. Los demás, Igual, plantas profe. potabilizadoras, nadie está llevando la de tratamiento de agua residual. Hay creo que una materia de tratamiento de plantas de tratamiento de agua residual. O en esa materia que mencionan llevan las dos como tal, el proceso de tratamiento de agua residual y el proceso de potabilización de agua. No, en mi caso nomás es pura potabilización de agua, profe. Pura potabilización, ok. Ajá. Bien, bueno, se supone que, bueno, yo sabía que llevaban también la de tratamiento de agua residual. Ok. ¿Por qué es importante el tema de la potabilización de agua y el tema de tratamiento de agua residual? Nosotros a nivel mundial tenemos cierto volumen de agua, ¿sí? Esta volumetría de agua en el mundo, el 97%, ¿sí?, del total es agua salada. Agua salada la cual no podemos aprovechar para satisfacer nuestras necesidades de consumo, ¿sí? Ya sea para satisfacer nuestras necesidades para tomar agua, para preparar alimentos o para algún servicio o para la manufactura de algún bien, ¿sí? Ya entramos a un tema industrial. El 3% únicamente es agua dulce, y de ese 3%, si mal no recuerdo, solamente el 2% se encuentra en los casquetes polares, y el restante 1% es agua que tenemos de manera superficial o de manera subterránea. Así que tenemos un volumen muy pequeño de agua disponible para consumo humano, y ese volumen lo vamos a ocupar para todas las actividades humanas y productivas que lleguemos a tener: ganadería, industria, consumo humano, generación de energía eléctrica, servicios en general, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día está sucediendo que tenemos una disponibilidad menor de agua a la que teníamos en años anteriores. ¿Por qué se imaginan que se da esa situación, muchachos? ¿Parte será por la contaminación, profesor? Por el No. ¿Y desperdicio parte por el del crecimiento? recurso. Otra vez, José Andrés, el crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Poblacional. Poblacional. Y Jessica, ¿comentaste algo? por el desperdicio del recurso o el mal El uso. desperdicio del recurso, no. Es más exacta la respuesta que dio José. La situación, ¿sí?, es porque tenemos más población a nivel mundial. Aquí nosotros en la diapositiva tenemos tenemos el ciclo del agua. ¿Por qué empezamos con el ciclo del agua? Porque es la base o el sustento de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Nosotros sin agua no vivimos, ¿sí? Podríamos carecer de cualquier otra cosa: energía eléctrica,
caminos, carreteras, escuelas, hospitales y demás cosas. Pero lo básico, un elemento básico para nuestra sobrevivencia es el agua. Nosotros nos hemos encargado de beneficiarnos de ella, pero también nos hemos encargado de hacer mal uso de ella. Aquí sí ya entra lo que tú comentas, Jessica, una contaminación y un desperdicio, un desaprovechamiento, un desperdicio de agua, ¿sí? ¿Y a qué vamos? Nosotros, si recordamos el ciclo del agua, ¿sí? Por ser un ciclo, no tiene principio y fin, ¿sí? En cualquier parte puede empezar y puede terminar. Yo voy a empezar con la precipitación, ¿sí? El agua que está en la atmósfera se precipita hacia la superficie. Al momento de que se precipita a la superficie, parte va a escurrir de manera superficial y parte se va a infiltrar. Esa agua que va a infiltrar, una se va a ir a las aguas subterráneas, ¿sí? Y otra parte se va a ir al agua subsuperficial, ¿sí? La cual va a estar circulando, ¿sí? Paralela a la superficie, y en algún punto va a aflorar, ya sea en un manantial, en algún río o en algún cuerpo de agua, ¿sí? Algún lago o alguna laguna. Posiblemente al mar si está muy cerca o las condiciones del suelo lo permiten. Otra parte, en lo que es el agua subterránea, el agua va literal a ir a dar hasta el mar, ¿sí? O algún cuerpo de agua muy grande. Parte del agua que se precipitó también, ¿sí? Va a ser, se va a evaporar en el transcurso de su recorrido entre la atmósfera y la superficie. Otra parte va a ser captada por la vegetación, ¿sí? La va a absorber el vegetal como tal, ¿sí? O la va propiamente a sudar, se va a evaporar. Después se evapora, llega a la superficie de la atmósfera, sí, a partes altas de la atmósfera, y ahí en la atmósfera, al estar circulando, haciendo su recorrido en toda la atmósfera, va a estar sometida a diversos cambios de temperatura. Ya sea temperaturas altas o temperaturas bajas. En esos cambios de temperatura se va a llegar a dar el proceso de la condensación. Se va a condensar y en algunos casos se va a precipitar al haber esas diferencias de temperatura. Al ser muy caliente y se junta con un tema de diferencia de presiones, se va a precipitar el agua. Y así sucesivamente se va a estar dando este proceso. Bien, ahora, ¿qué sucede? ¿En qué parte nosotros entramos? Nosotros tomamos el agua, ya sea cuando está escurriendo de manera superficial o cuando está circulando en el suelo, ¿sí? En los estratos del suelo tomamos las aguas freáticas, las aguas subterráneas, ¿sí? Y hacemos el aprovechamiento de la misma. Como dicen sus compañeros, la llegamos a contaminar, la llegamos a desaprovechar, pero el agua ahí sigue. No se pierde el agua, el volumen del agua se mantiene. Que interrumpamos el ciclo natural del agua es distinto, ¿sí? Y ¿qué es lo que hacemos? Modificar las propiedades naturales del agua. Naturalmente el agua se va a contaminar, ¿sí? Naturalmente el agua se va a contaminar. ¿Por qué?
Cuando se precipita, ¿sí? Se precipita de la atmósfera, el recorrido que lleva el agua, las gotas de agua, desde la atmósfera hasta la superficie de la Tierra, ¿sí? El agua va a ir literalmente barriendo con todas las partículas de polvo y demás que llegue a haber en su trayecto, ¿sí? No sé si ustedes se han fijado en las primeras lluvias que tenemos en la temporada de lluvias, valga la redundancia. Las primeras lluvias forman manchas, al secarse el agua, forman manchas amarillentas, ¿sí? ¿Eso por qué creen que sea, muchachos? ¿Por qué creen que sea eso? ¿Alguien que tenga alguna idea? Sin miedo, muchachos. No, pues es que la acidez ya se... No puede ser la acidez, ¿verdad? No, no es acidez, es otra cosa. Ajá. Es el azufre. El azufre que los sulfuros que tiene la atmósfera de manera natural y los sulfuros que nosotros expedimos en la industria o al utilizar vehículos automotores de combustión interna, ¿sí? Todo eso, todas esas partículas las va a ir barriendo el agua en la atmósfera, a su paso de la atmósfera hacia la superficie de la Tierra. Por eso estas primeras lluvias, esa agua no se aprovecha, ¿sí? Nunca se aprovecha. ¿Por qué? Porque es agua contaminada como tal. No se... si tiene la intención de inyectarla al subsuelo, no es buena idea, ¿sí? Empieza a inyectarlas después en la tercera o cuarta lluvia, a partir de la tercera o cuarta lluvia de la temporada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tiene menos contaminantes, ¿ok? Aunque fuese de manera natural cayera el agua en algún bosque, ¿sí? El agua que va a estar circulando y va a llegar a algún manantial o algún río, va a venir algo turbia. ¿Por qué? Porque va a erosionar la tierra, ¿sí? Y al erosionar la tierra va a estar trayendo partículas de suelo o alguna vegetación, no sé, alguna partícula que modificó las condiciones particulares del agua, como venían de la atmósfera, ¿sí? Así que ya se contaminó. Si tú quisieras tomar esa agua, tú tendrías que establecer algún proceso para quitarle esa suciedad, esas partículas que contaminaron al agua, ¿ok? Situaciones como esa se da ya sea de manera natural o derivadas por un uso intensivo del agua por parte del ser humano, ¿ok? Y eso queda como resultado que nosotros lleguemos a romper el equilibrio que tendríamos del consumo el consumo que hacemos del agua con propiamente la naturaleza. Nosotros debemos mantener ese equilibrio. Siempre debemos de tratar de mantener ese equilibrio. El agua es vida, ¿sí? Dice el refrán. Y efectivamente, el agua es vida. Sin ella, nosotros no podemos sobrevivir. Ninguna zona en el planeta puede desarrollarse si no tiene agua. Ciudad de México tiene una crisis de agua desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Naturalmente, en la Ciudad de México llueve la suficiente cantidad de agua para satisfacer sus propias necesidades. Pero ¿cuál es el problema, muchachos? ¿Cuál es el problema que se tiene en la Ciudad de México? ¿Por qué no se aprovecha esa agua?
Bueno, puede ser porque está más contaminada por el ambiente. Es una, puede ser. Y también no hay una forma de recolectar el agua, ¿no? Y filtrarla. No hay una manera de recolectar el agua pluvial, efectivamente. ¿Cuál es la otra? Lluvia de ideas, muchachos. No se preocupen. ¿La cultura? ¿Cuál? La cultura, profesor, que tienen las personas acerca de cómo aprovechar el agua. Efectivamente, también es otra. No tenemos la cultura. Otra más. Porque se sobreexplota. Echen a andar la ardilla. Despiértenla y pongan a caminar. Imaginen, ingenieros. ¿Por qué más? Porque no hay un lugar donde depositar ese volumen de agua. No tenemos la infraestructura, efectivamente. Y antes de ese problema, ¿cuál es el otro problema? ¿La infraestructura que ya existe está en malas condiciones? Más bien, no hay infraestructura para captar y conducir única y exclusivamente el agua pluvial. Toda el agua que cae de lluvia se mezcla con las aguas residuales. No hay ríos naturales en la Ciudad de México. Bueno, sí hay uno todavía, pero ya está a punto de morir. ¿Por qué? Porque ya se empezó a contaminar. ¿Sí? No tenemos, entonces, no tenemos la infraestructura para captar y conducir única y exclusivamente agua pluvial. No tenemos dónde almacenarla. No tenemos dónde potabilizarla en esa magnitud, ¿sí? Y no tenemos la cultura. Una serie de factores, todos esos factores son los que han dado pie a que no se aproveche el agua pluvial de la Ciudad de México, en el Valle de México, perdón, ¿sí? En la cuenca del Valle de México. Ese es el problema. Si tuviésemos la posibilidad de captar y aprovechar toda esa agua pluvial, no tendríamos necesidad de estar buscando fuentes alternas de agua para la cuenca del Valle de México. ¿Cuál es la solución que dieron para satisfacer las necesidades de agua en la cuenca del Valle de México, muchachos? Lluvia de ideas, muchachos. Echen a volar la ardilla, recuerden. Echen a volar la ardilla, que camine. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua de la Ciudad de México, muchachos? El sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala, ese es uno. Es el más conocido, pero no el principal. Los pozos que están en la parte sur y oriente de la Ciudad de México y fuera de la cuenca del Valle de México, en la zona de Tecámac y Tizayuca. Esa es la fuente de abastecimiento de agua que tenemos en la Ciudad de México, ¿sí? En sentido estricto, esas tres fuentes de abastecimiento nos deberían de alcanzar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos alcanzan, chicos? ¿Por qué no nos alcanza? Porque la población ya es muy grande. ¿Otra vez, perdón? Porque el crecimiento ya es muy grande, el de la Repite, población. Carlos, por favor.
No te escuché, se escucha cortada tu voz. Porque es muy grande la población ya para el abastecimiento. No, se supone que con esas 3 fuentes tú satisfaces las necesidades de agua. Es por ¿cómo se llama? La parte de mantenimiento de las tuberías que abastecen, ¿no, profesor? Por la parte de tanta fuga de agua. Efectivamente, ese es el principal problema. Oficialmente se desperdicia, o se pierde, mejor dicho, aproximadamente un 30% del agua que entra a toda la cuenca del Valle de México, ¿sí? El 30% se pierde, ¿sí? A partir de los diversos tanques de distribución que se tienen en toda la cuenca del Valle de México, aproximadamente el 30% se pierde. Eso es oficialmente. Realmente, ¿sí? Realmente se anda desperdiciando el 50% aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente el 50%. ¿Sí? ¿Y eso derivado de qué? De que muchos años en la Ciudad de México se dejó de invertir en cambio de tuberías. Tuberías que tenían 20, 30, 40, 50 años de haber sido instaladas, de estar operando, pero nunca se cambiaron, ¿sí? Y si tú a eso le agregas a que el suelo de la Ciudad de México ha tenido hundimientos, ¿sí? Tienes el problema mayor, ¿sí? Tienes el problema mayor, se incrementa. Así que tú tienes una tubería muy vieja, que posiblemente para ese entonces era un material rígido, ya fuese concreto simple, tuberías de asbesto cemento o tuberías de concreto reforzado, que se dejaron ya no se sustituyeron, ¿sí? Y al empezar a presentarse un mayor hundimiento, o asentamientos diferenciales entre un lugar y otro, se empezaron a dislocar las tuberías o a fracturarse por la consolidación del suelo y por la carga vehicular en ciertas zonas de la ciudad. Así que se tenía ese gran problema: fugas pequeñas, fugas grandes y fugas enormes en la Ciudad de México. ¿Ok? Así que a partir de la administración pasada de Miguel Ángel Mancera, se empezaron a preocupar por, primero, hacer una sectorización de toda la Ciudad de México. La Ciudad de México, su red de distribución de agua potable no estaba sectorizada, ¿sí? No estaba dividida en sectores para poder controlar y operar de mejor manera la distribución de agua potable. Segunda, empezaron a hacer ya sustituciones de tuberías. En la colonia donde vivía, allí en Ticomán, toda mi vida desde 1971, que nací, hasta aproximadamente el año 2019, 2018, nunca hubo algún trabajo para hacer una sustitución de tuberías. En teoría, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, cada 10 o cada 15 años se tiene que hacer una sustitución de tubería, ¿sí? Durante todo ese tiempo que les acabo de platicar, nunca hubo un cambio de tubería, ¿sí? Así que no sé si había fugas o no, ¿sí? Pero hasta el año 2018, año 2019, se hizo una sustitución de tuberías y
de tomas domiciliarias. ¿Ok? Así que ya se empezó a invertir, pero es mucha la inversión que se requiere. Siguiente problema en la Ciudad de México, no se paga en la Ciudad de México. ¿Sí? Años sin que el sistema de aguas de la Ciudad de México le cobraran a los usuarios. O aunque tú tuvieses tu recibo, tu boleta de agua que te llegase bimestralmente, puntual, ¿sí? No la pagabas. Así omiso de ella y no pagabas, ¿sí? O aunque tuvieses un medidor de agua en tu toma domiciliaria, tú pagabas un costo fijo, vamos a decirlo así, no, una tarifa fija, no pagabas por volumen consumido. Así que esa situación, ¿sí? Por un tema político, eso fue, dio al traste con el sistema de agua de la Ciudad de México, lo que era en ese entonces la DGCOH, hoy SACMEC, ¿sí? Así que no hay la suficiencia presupuestal por propios recursos para poder hacer ese tipo de trabajos. Así que se tiene que pedir al gobierno de la Ciudad de México y se tiene que pedir a la Comisión Nacional del Agua dinero. Pero como no son los únicos que requieren dinero, se van haciendo los trabajos poco a poco, ¿sí? Pero se supone que ya con eso se va a hacer una recuperación de volúmenes, primera, y segunda, ya la calidad del agua va a ser mejor. Ya en zonas de Iztapalapa se supone que la calidad del agua ya va a ser mucho mejor a la que tenían. ¿Vale? Así que ya se va a poder mantener este medio amigable, ¿sí? ¿Sí? Esa sana convivencia entre el ser humano, la naturaleza y el agua. El agua es vida. Después, ya pasamos a lo que es los elementos de que consta un sistema de agua. Este tema ustedes ya lo vieron en las otras materias de esta academia, de la Academia de Ingeniería Sanitaria. Vamos a recordar, si no se acuerdan, les voy a ayudar. En un sistema de agua tenemos dos elementos, o lo podemos integrar por dos elementos, ¿sí? Un sistema de agua potable y un sistema de alcantarillado. ¿Me pueden comentar cuáles son los elementos de que consta un sistema de agua potable? Levantando la mano, por favor. Yo no voy a levantar la mano. Elemento de que consta un sistema de agua potable. Yo, profe, son la fuente de abastecimiento, la línea de conducción, el tanque de almacenamiento, la línea de alimentación y la red de distribución. Exactamente, nada, te faltó la planta potabilizadora o el sistema de potabilización o desinfección, ¿sí? Es correcto, Ángeles, es correcto, ¿sí? Ese es el sistema de agua potable. Ahora el sistema de alcantarillado, muchachos, ¿de qué consta el sistema de alcantarillado o el sistema de saneamiento? ¿Cómo se dice? Levantando manos. Sin miedo, muchachos, sin miedo. No me los voy a comer. Ricardo, adelante. Es la aportación. ¿Te puedes acercar a tu micrófono, por favor? Es la descarga, la descarga domiciliaria, exactamente. La tarjeta, colector, los subcolectores,
Ajá. Colectores, emisores. Y el lugar de disposición final, bueno, la planta de tratamiento. Antes de la disposición final está la planta de tratamiento. Pasando en la planta de tratamiento está el punto de descarga o punto de disposición final. Es correcto. ¿Ya ven cómo se acuerdan, muchachos? Gracias, Ricardo. Gracias, Ángeles. ¿Sí? Bien. Esos son los elementos de que consta un sistema de agua. ¿Sí? Dos elementos: agua potable, alcantarillado o saneamiento. Y ya sus compañeros nos comentaron cuáles son esos componentes. ¿Ok? Aquí en el dibujito, en la imagen, puedo tener yo dos obras de toma, ¿sí? Ya sea algún río o puede ser del mar. En ambos casos, yo debo de tener una planta potabilizadora. En el caso de la toma directa del mar, debe ser una planta desaladora. De aquí, de la planta de potabilizadora o planta desalinizadora, se manda hacia nuestros tanques de almacenamiento, nuestros tanques de regularización, para que de ahí se envíe a los sitios donde se hace el consumo del agua, para actividades agrícolas, industriales, habitacionales y de servicio, ¿sí? Habitacionales y de servicio. Se recolecta todo el agua, una vez que ya fue utilizada, y el remanente se recolecta y se manda a una planta de tratamiento de agua residual, ¿sí? Para ser vertida a un cuerpo de agua natural o ser reutilizada en parques y jardines, en actividades agrícolas, o también, si sus características así lo dan, para alguna actividad industrial. ¿Ok? Vamos a definir qué es una planta potabilizadora de agua, ¿sí? Una planta potabilizadora es aquella infraestructura mediante la cual vamos a someter al agua superficial o subterránea de algún río o cualquier otro cuerpo de agua, algún proceso físico y o químico, con la finalidad de garantizar que sus propiedades sean tales que sean aptas, que sea apta para consumo humano y para el uso de las actividades diarias de la población, ¿sí? Acuérdense que no nada más puede ser para consumo humano, consumo para usos agrícolas, industriales, comerciales y de servicio. Aquí les estoy presentando una imagen de una planta potabilizadora, la planta potabilizadora de Los Berros, del sistema Cutzamala. De esta planta potabilizadora parte el agua que se envía a la Ciudad de México, ¿sí? Es un monstruo de planta potabilizadora. ¿Okay? Después, una planta de tratamiento de agua residual. Ese es el nombre correcto aquí en México, muchachos. No es planta depuradora, no es planta tratadora. Las plantas depuradoras son en Sudamérica. Las plantas tratadoras son en España. En México son plantas de tratamiento de agua residual. Por favor. ¿Qué es una planta de tratamiento? Es aquella obra de infraestructura con la que el agua residual, ya sea de origen doméstico, comercial, industrial o de servicios, es sometida a diversos procesos biológicos, físicos o químicos, con la finalidad de remover los contaminantes con los que llega el agua a la planta de tratamiento y al final del proceso poderla verter a algún cuerpo de agua con propiedades similares a las que se tomaron inicialmente para satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Ok? La imagen que están viendo
es de la planta de tratamiento de agua residual de Atotonilco, la planta de tratamiento más grande de América Latina. Si mal no recuerdo, son 25 metros cúbicos por segundo de capacidad. De esos 25 metros cúbicos por segundo, como 8 décimas partes, 7 décimas partes, bien no me acuerdo del porcentaje, es para un proceso físico-químico y el restante es para un proceso biológico. ¿Por qué lo conceptualizaron así? Como las aguas de la Ciudad de México vienen mezcladas, ¿sí? Vienen combinadas, agua residual con agua pluvial, ¿sí? En temporada de lluvias vas a tener una gran cantidad de agua que propiamente que no contiene más que sólidos pendidos, así que tú la mandas a un proceso físico-químico. El resto de la temporada, en temporada de estiaje, ¿sí? Aunque vienen descargas industriales, se supone que no deberían de venir, la pasas al tren biológico, ¿sí? Estas aguas se vierten al río, recuerdo, para que vayan a dar hasta Tampico, Tamaulipas, hasta allá van a dar, ¿sí? Es un monstruote de planta, la planta de tratamiento más grande en América Latina, ¿sí? En México, pues, obviamente la más grande, la segunda y la tercera más grande están en Guadalajara, después ahí sigue Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez y demás sitios en la República Mexicana. Nosotros, ¿cómo vamos a saber? Los parámetros o los criterios, más bien los parámetros con los cuales nosotros tenemos que llegar para establecer que el agua es potable o el agua ya se trató. El parámetro que nosotros siempre vamos a seguir para definir cuáles son las características que debe tener el agua para ser apta para consumo humano, la va a fijar la Secretaría de Salud a través de la norma oficial mexicana NOM 127 SSA 1 1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, ¿sí? Te indica los parámetros mínimos, o más bien máximos, permisibles para decir que el agua puede ser consumida por un ser humano, y te está diciendo cuáles son los procesos de potabilización que puede seguir. Para el caso de las aguas residuales, nos vamos a apoyar en 3 normas. La norma oficial mexicana 001 Semarnat 1996, que es la norma oficial que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. La norma oficial mexicana 002 Semarnat 1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua residual a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Y la norma oficial mexicana Semarnat 1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Esas 4 normas son las que van a regir el diseño de las plantas potabilizadoras y las plantas de tratamiento. Ahora vamos a hacer un ejercicio, muchachos. Lean con detenimiento la descripción de estas 3 normas. En esta no tenemos problema porque es una sola, pero en estas, ¿cuál será la diferencia? ¿Qué notan, muchachos? Léanlas bien y me van a decir por qué son 3 y acá nada más es una.
Aquí, ¿por qué son 3, muchachos? Lean con cuidado y a detalle. Me van a decir. Porque para el residual son de diferentes tipos de descarga, profesor. Otra vez, Andrés, por favor. Porque en el residual son diferentes tipos de descarga. Por ejemplo, aquí lo que veo es que para de lo de servicio público, el municipal y los, ahora sí que los bienes nacionales. Aguas y bienes nacionales. Tienes la idea. ¿Alguien que te ayude a reforzarlo? ¿Alguien más que te ayude a reforzarlo? Efectivamente, Andrés, va por ahí la idea, el concepto. ¿Alguien que ayude a su compañero a reforzar la idea? Es que así como lo veo, profe, es como cuando hacíamos nuestro proyecto de agua residual, que era diferentes tipos de descarga. Por ejemplo, estaba la de la ganadería, la de los servicios públicos, la de los domésticos. Sí, ¿Es el mismo diferente norma para cada uno? Sí, tiene la idea, efectivamente. Ahí les va. ¿Por qué son 3 aquí? Porque va a depender del punto donde vas a descargar el agua después de que la pasaste a un proceso de tratamiento. Ahorita cuando les platiqué lo de la planta de tratamiento de agua residual de Totonilco, ¿sí? De la planta Totonilco, les dije que se supone que no llegan a aguas industriales. ¿Por qué se supone? Porque todos los parques industriales y todas las industrias que descargan directamente a los alcantarillados, a la red de alcantarillado municipal, deben de cumplir con esta norma, con la 002. Todas deben de cumplir si quieren descargar a un alcantarillado urbano o municipal. Sí deben de cumplir esta norma. Esta norma, la 001, propiamente le corresponde a los organismos operadores de agua, ¿sí? Que son los que van a recopilar toda el agua, van a captar y conducir toda el agua y la van a descargar ya sea en aguas o bienes nacionales. ¿Qué se entiende por bien nacional? El suelo, ¿sí? El suelo o alguna parte del territorio nacional, ¿sí? Aguas, ya sea algún río, alguna laguna, algún estuario para riego agrícola, ¿sí? Para cualquiera de esos usos, ¿sí? Si quieres utilizar esa agua residual y darles esos usos, tienes que llegar a los límites máximos permisibles, según el caso, indicados en esta norma. Y ahora, si tú quieres reutilizar el agua, para actividades en servicios públicos, ya sea contacto directo o indirecto con el ser humano, tú vas a utilizar esta norma. Aquí, por ejemplo, si tú quieres utilizar el agua para riego de áreas verdes, parques, jardines, campos de golf, o llenar algún lago artificial, tú tienes que utilizar esta norma. Contacto directo o indirecto con el ser humano. De las 3, la 003 es la más estricta, ¿sí? Es la más estricta. Diferencia entre parámetros entre la 001 y la 003
no es mucha. En la parte más estricta de la 01 no es mucha con respecto a la 003. Pero ese pequeño brinquito te cuesta muchísimo, pero muchísimo trabajo, ¿sí? Tienes que meter una parte de proceso adicional, ¿sí? Tienes que meter una parte de proceso adicional, y esa parte de proceso se llama un tratamiento terciario, y ese tratamiento terciario cuesta mucho. Le tienes que meter una inversión adicional, te puedo decir alrededor del 15-20% del costo total de una planta de tratamiento, ¿sí? De ese tamaño es ese pequeño brinquito. En números es muy poco, en inversión es una cantidad importante, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Ok, bien. Muchachos, van a investigar cuáles son los parámetros tanto de esta norma como de estas normas, cuáles son los parámetros, una de ellas, por favor. Lo van a buscar en internet, pero busquen ya sea en la página de la Secretaría de Salud para esta norma, o en la página de la Secretaría de Salud. ¿Ya la anotaron? Nada más anoten la NOM 127 SASA 1/1994 y en automático les va a salir. ¿Listos? Sí, profesor. Y estas tres normas las buscan, por favor, ya sea en la página de la Semarnat, o en la página de la Comisión Nacional del Agua. Agua. De Comisión Nacional del Agua. Espérenme. Hoy, permítanme. Listo, ahí lo van a encontrar. Ahí van a encontrar las normas de la Semarnat, de la 0010203. ¿Vale? ¿Comentarios, dudas? No, profesor. No, profesor. Perfecto, muchachos. Entonces, si no hay comentarios, si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase, por favor. ¿Sí? Nos vemos la siguiente clase. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Ok, profesor. Gracias, Buenas noches, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Descansen.